Muy bien, este día pues vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que se ha prestado a nuevas y a muchas investigaciones científicas en diferentes latitudes del planeta, lo cual me parece excelente porque antes parecíamos una sola voz, ahora creo que hay un coro científico muy amplio, muy bueno, para que de esta manera podamos ir enriqueciendo y además dando a conocer eh, los nuevos paradigmas que tenemos que ir venciendo. Bien, el tema se llama cúrcuma en la salud y comenzaremos diciendo que la cúrcuma, que tiene esta estructura, es su nombre científico, cúrcuma longa, de la familia de las zingiberáceas. Ella tiene un tubérculo similar al jengibre y es una planta que tuvo su origen en Asia. Es de color naranja vivo, bajo una fina película marrón clara. Es usado comúnmente como una especie en la cultura asiática desde hace miles de años. Es considerada una planta mágica para esos pueblos por sus grandes virtudes para la salud, ¿verdad? Y sus características organolépticas y por supuesto las indudables propiedades terapéuticas y protectoras sobre todo a nivel hepático y cutáneo la han hecho en este siglo pasado y el presente pues muy famosa a nivel mundial y tiene muchísimos usos. Antiguamente los farmacéuticos de Asia y Europa la empleaban en virtud de la teoría de las firmas. O sea, esa teoría de la firma significaba que si la planta era amarilla, pues curaba algo que era amarillo. Si era roja, algo que era rojo. Si era negra, algo que era negro. En fin, a eso se refiere la teoría de las firmas, que está muy bien descrita en todo lo que es la medicina ayurvédica. Entonces, estaba indicada para curar la ictericia y la fiebre biliares, teoría que ha sido confirmada pues por una moderna fitoterapéutica que se ha ido desarrollando a través de los años. El rizoma pues de cúrcuma ha sido objeto de muchísimas investigaciones eh, para ver cuáles han sido sus principios activos, con el fin de optimizar la actividad y de explicar su mecanismo de acción. Sobre todo los hindúes han estado muy interesados y han dedicado mucho tiempo para investigar esta situación. Entonces, se han preparado numerosos extractos a través de etanol, metanol y diferentes solventes para poder analizar las actividades biológicas. Esto comenzó en el año 91, luego en el 93 y al final en el 97, que fueron los años donde mayor investigación hubo acerca de cómo extraer y conocer esos principios activos. Pues bien, entre los componentes que se pudieron diferenciar inicialmente es del extracto, ¿verdad? Están carbohidratos que había entre 4.7 y 8.2%, aceites esenciales un 2.44%, ácidos grasos 1.7 a 3.3%, curcuminoides que son sobre todo la curcumina, la demetoxicurcumina y la bis-demetoxicurcumina, cuyo contenido aproximado es de un 2%, aunque puede rondar entre un 2.5 a un 5.0% del peso seco total. Y otros polipéptidos como la turmerina que andan entre el 0.1% de ese extracto. Y esperamos que con el transcurrir del tiempo, pues se vayan extrayendo y vayamos conociendo algunos otros componentes que tiene la cúrcuma. Hay algo que yo quería mencionar, que yo lo he visto en la práctica clínica, y es que muchas veces nos llegan pacientes y me dicen, mira, doctor, yo tengo vértigo, y me han recetado una plantita, pero ya la venden en tabletitas, ¿verdad? Y me la empecé a tomar y no me hizo efecto. Y yo sigo igual, como es el caso de
un producto que se llama Bilocan, que yo aquí en El Salvador lo veo, y resulta que los científicos en esa búsqueda, que tiene lógica, pues, encontraron una molécula aislada, por supuesto, y creyeron que esa era la fórmula para mejorar el vértigo y la circulación periférica y oxigenar mejor el cerebro. Y al final resultó que no funcionó. Cuando llegan y comenzamos a darle la planta completa, el paciente mejora muchísimo más. Eso significa de que algo hay que diferencia el extracto de una molécula a de ese conjunto de moléculas y de principios activos que tiene la planta en la naturaleza. Entonces, se los menciono como un ejemplo porque me parece que es muy importante eh, tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y entonces tenemos que el efecto que la curcumina posee se debe a que es un potente, fíjense bien, inhibidor de enzimas proinflamatorias y de oxidantes como la ciclooxigenasa 2 y la óxido nítrico sintasa. Además, neutraliza a las especies reactivas de oxígeno y el peroxinitro, inhibiendo la vía inflamatoria por el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de necrosis kappa beta. Significa que a nivel molecular, ese contenido de diferentes moléculas de la cúrcuma ha logrado ejercer algo que es la base de todas las patologías. Para enfermarse solo hay un requisito, se llama inflamación. Si usted logra estar libre de inflamación tisular y liberarse de la acidosis metabólica latente, y eso lo logra la cúrcuma, usted ya está haciendo medicina preventiva de alto nivel. La curcumina tiene acción neuroprotectora en las enfermedades de Alzheimer, la discinesia tardía, la depresión mayor, la epilepsia y otros trastornos neurodegenerativos y neuropsiquiátricos que están relacionados con estas patologías. El mecanismo de acción por el cual la curcumina ejerce su acción neuroprotectora actúa principalmente a través de sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. En este sentido, algunos estudios han relacionado la depresión con la inflamación crónica. Y esto es muy importante porque una de las patologías que vemos más frecuentemente en la medicina es el estrés. Y el estrés produce mucha inflamación por diferentes vías y eso nos puede llevar a desarrollar cualquier tipo de patología, incluyendo neurológicas, psiquiátricas, etcétera. Por eso decíamos que ojo con la inflamación, porque esa es la situación que exige toda patología para poderse desarrollar. Muchos estudios han mostrado que la curcumina está involucrada en la liberación de serotonina y dopamina. Miren qué interesante, cómo la cúrcuma nos libera las hormonas cerebrales de la felicidad, así como la modulación de enzimas que regulan la liberación de neurotransmisores. Acuérdense que los neurotransmisores son como los teléfonos celulares que tenemos adentro de nuestro organismo y eso es una manera muy importante dentro de la comunicación molecular dentro de las células. Entonces, la cúrcuma, al actuar sobre los radicales libres, nos aportan beneficios importantísimos, ya que reducen el daño oxidativo a lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Miren qué cosa más importante. ¿Por qué? Es que nuestro ADN está construido de eso y entonces evita daños al ADN. Si evitamos daños al ADN, estamos evitando enfermedades autoinmunes y degenerativas. Por eso es muy recomendable para los que sufren de artritis, pues ayuda a calmar el dolor, a eliminar las toxinas del organismo, por lo que si se practica algún tipo de deporte podría ser interesante aliado contra el dolor articular y la inflamación que la mayoría de deportistas, sobre todo los de alto rendimiento, presentan día con día por el sobreesfuerzo que hacen para alcanzar sus metas.
Por otra parte, la curcumina también tiene efectos protectores sobre el hígado, el sistema gastrointestinal, al tener propiedades antibacterianas. Miren qué cosa más interesante. Y también efectos cardioprotectores, gracias a su poder para combatir los radicales libres, causantes principales de que nuestro colesterol cambie al dañino patrón beta de las LDL. O sea que los beneficios de la cúrcuma ya son multisistémicos, son multiorgánicos, lo cual es un abanico terapéutico increíble que nos ofrece una sola plantita. Los estudios hechos con animales han revelado que protege las paredes arteriales del daño causado por la homocisteína, que es un aminoácido que fabrica nuestro organismo, que se encuentra de forma natural en la sangre y en los tejidos de los seres humanos. Y normalmente se transforma en otros aminoácidos para que sean utilizados por el cuerpo, ¿verdad? Pero los altos niveles de homocisteína suelen darse por varios factores. Uno es la falta de ácido fólico, que es la vitamina B9, de la B6 y de la B12. Y estos pueden provocar trombos debido a que afecta a la sangre, haciendo más adhesivas las plaquetas, y por este motivo se están teniendo en cuenta como marcadores para predecir el ictus y el infarto. Miren qué interesante esto, este beneficio que la cúrcuma nos da, que nos puede prevenir un infarto o un ictus, su consumo. La cúrcuma actúa además sinérgicamente con el resveratrol, conocido por ser un componente de la uva y por tener una gran propiedad anti-envejecimiento gracias a su poder antioxidante. Los estudios con resveratrol han demostrado con especies de vida corta que prolongan la vida un 30% si se consume regularmente. Eso nos lleva a analizar una palabra que se llama sinergia, que generalmente no tenemos mucha claridad de lo que eso significa. Y yo se lo voy a demostrar en esto. Todo el mundo conoce los macronutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas. ¿Ok? Pero lo más importante está en los micronutrientes, que los tiene la cúrcuma y muchas plantas, que son sus fitoquímicos, que pueden tener más de 10,000 cada plantita. Estos son la yesca, esto es lo que enciende esa llama metabólica. Y entonces, ¿qué significa cuando hablamos de sinergia? Significa mutuo, significa influencia positiva, significa interacción, significa componentes singulares, significa combinación de micronutrientes. Y esa combinación es lo que antes le llamaba yo cuando les explicaba que no es lo mismo Tebocan, que es un componente del ginkgo biloba, a consumir la planta completa, que tiene sinergia por sus componentes. Entonces, sinergia no significa 1 más 1. Sinergia puede significar multiplicado por 10 o hasta 20 veces multiplicado. Entonces, debemos de aprovechar esa característica que se llama sinergia para que de esa manera podamos generar un mayor beneficio. Así es que esperemos que dentro de poco también este proyecto nanotecnológico tenga resveratrol para poder potencializar por 20 el efecto de resveratrol y cúrcuma juntos. Bien, la curcumina es ampliamente conocida como un analgésico, como un antiinflamatorio, pero la nueva evidencia científica muestra que también puede ser un anticatabólico, un sensibilizante a la insulina y como un androgénico. Miren qué interesante esto. O sea, que inhibe la destrucción proteica, que hace que la insulina se estabilice y que no tengamos esos grandes picos de insulina que nos pueden llevar a una prediabetes, ¿verdad? Y también es un androgénico que nos permite desarrollar el organismo, los músculos. Los estudios han demostrado que los suplementos de curcumina inhiben la degradación de la proteína después de lesión
y en casos de caquexia. Miren qué interesante. O sea que si yo tengo un golpe, tengo una herida, tengo una ruptura de fibras, consumir curcumina sería la maravilla, porque me inhibe esa degradación proteica. Igual, caquexia, si tenemos un niño caquético o un ser humano con caquexia, que es un nivel de desnutrición terrible donde ya casi no existe el músculo, pues la cúrcuma ejerce una gran acción para detener ese proceso de destrucción muscular, ¿verdad? Y por lo general, pues asociada con enfermedades crónicas, como cuáles. Ustedes han visto los pacientes con cáncer, que lo primero que dice el paciente es, doctor, mire, yo tengo casi 2 meses de estar perdiendo peso y me estoy poniendo bien flaco. A ese paciente está indicada inmediatamente la curcumina. Entonces, esa acción pues anticatabólica es de las nuevas funciones que vamos viendo que la curcumina nos puede aportar y de esa manera poder ayudar más a nuestros pacientes, independientemente y aparte de lo que ustedes tengan experiencia en esos casos que han dado pues otras cosas como aminoácidos intravenosos, etcétera. No estamos negando ni diciendo que no lo hagan. Estamos diciendo que la curcumina también nos puede ayudar en estos casos. Además, también los suplementos de curcumina después del ejercicio conducen a una reducción de la inflamación después del ejercicio y de los marcadores de daño muscular. También mejoran el tiempo de recuperación después del ejercicio. ¿Cuántos atletas de alto rendimiento después de una gran fatiga extenuante de 6, 8 horas de entreno, quedan con dolores, las fibras musculares se rompen y muchas veces al día siguiente ya no pueden continuar haciendo su práctica física? Pues la cúrcuma nos puede ayudar muchísimo en eso. O sea, la cúrcuma tiene un gran campo de acción en lo que se llama la especialidad de medicina deportiva. Imagínense si los pedalistas del Tour de Francia tomaron cúrcuma, pues hombre, estaríamos mejorando cuántos récords mundiales en un tiempo corto, lo cual sabemos que tarda décadas, a veces varias décadas para poder romper un récord olímpico. Bueno, a lo mejor habría que empezar a aplicar curcumina y si esos tiempos se pueden ir acortando. Se ha demostrado también los efectos al reducir la atrofia muscular en presencia de un trabajo excesivo, ¿verdad? Porque a veces muchas personas se ponen a hacer ejercicio y hacen todos los días creyendo que eso va a hacer que tengan un mejor aspecto físico y un mayor crecimiento muscular, lo cual no es cierto. Pero si tomara cúrcuma, inhibimos bastante ese proceso. Por lo tanto, también está indicado en esas situaciones. En conclusión, pudiéramos decir que la curcumina parece ejercer muchos efectos anticatabólicos, por lo que puede ser un complemento eficaz en la promoción del crecimiento muscular y su recuperación. Y yo, pensando cuando revisé estos estudios, saben que cuando una serpiente venenosa le introduce su veneno, empieza a destruir músculos, que es un gran riesgo porque el riñón entra en insuficiencia por esa miólisis que hay. Habría que hacer los estudios para que la cúrcuma pueda ser usada también en esos casos. Todo lo que implica rompimiento proteico, rompimiento de aminoácidos, rompimiento de fibras musculares, de colágeno, de elastina, etcétera, pudieran verse muy beneficiadas y inhibir ese rompimiento con el uso de los curcuminoides. Tal vez quizás la mayor ventaja de las propiedades antiinflamatorias de la cúrcuma radica en su capacidad para reducir la inflamación de las articulaciones y la artritis. Acuérdense que a partir de los 35 años, todos tenemos, sin excepción de clase social, de grupo étnico, de lo que sea, todos tenemos un grado de artritis a partir de los 35.
Unos lo expresan, otros no. Unos lo expresarán a los 40, otros a los 50, otros a los 60. Eso dependerá de su genética, de su sexo, de su actividad física, de su dieta, etcétera, ¿verdad? Pero la cúrcuma pudiera beneficiarnos y hacer que ese proceso se retarde. Se ha demostrado, pues, que los suplementos con curcumina reducen la gravedad de dolor en las articulaciones en individuos con osteoartritis e incluso con artritis reumatoide. Eso significa que como médicos pudiéramos decirle a nuestros pacientes que si bien hay cosas que no se pueden curar porque, por ejemplo, la artritis reumatoide tiene que ver con el HLA29, que es el antígeno de histocompatibilidad leucocitaria número 29, que definitivamente continuará degenerando esa proteína, pero sí podemos dar calidad de vida. Puede hacer que alguien con el consumo de curcumina pueda tardar muchos más años en presentar de verdad una invalidez severa de sus manos, de sus rodillas, en fin, de donde se haya expresado esa patología. Los suplementos, pues, con curcumina, además, tienen una capacidad como antioxidante exógeno altamente eficaz, ya que impide que el mecanismo de retroalimentación negativa que reduce, fíjense bien, la señalización de la insulina, lo que sugiere que la curcumina puede ser beneficioso en el aumento de la señalización anabólica en los efectos de la insulina mediante el aumento de la sensibilización de la misma. O sea, que cuando a usted le hacen una hemoglobina glicosilada y le dicen, mire, usted ya tiene una pata en la raya porque es prediabético. O le dicen, mire, en su familia hay muchos diabéticos, usted también puede llegar a presentar y a desarrollar la patología. Acuérdense de la cúrcuma, porque esta puede evitar esos grandes tiros y esos grandes picos de insulina cuando tenemos la predisposición por alimentos o por sedentarismo o por genética. Y entonces será un gran aliado para que todos los que van presentando en una etapa inicial un síndrome metabólico pudiéramos detener ese proceso y darle, por supuesto, calidad de vida a los pacientes. Esto es muy importante, miren, y se ha hablado y se ha discutido muchísimo. Ok, ¿cuál es la dosis? ¿Cuánto hay que darle al paciente? ¿Con cuánto no puedo tener efectos secundarios? Y bien, hay un meta-análisis que se hizo durante 6 ensayos en humanos y encontró que las dosis altas de curcumina son totalmente inocuas e incluso no se demostró toxicidad alguna. Esto no quiere decir que no llega a un punto de toxicidad, claro que sí. Se dice que la dosis letal que se llama DL50 se ha encontrado ser mayor a los 5.000 miligramos por kilogramo de peso en ratones, que si lo extrapolamos a los seres humanos, pone la DL50 para un hombre de 175, 180 libras, alrededor de 400.000 miligramos. Es una cosa imposible de llegar, o sea, tendríamos que estar prácticamente todo el día comiendo cúrcuma para que eso pudiera darse, ¿verdad? Así es que esto es un estudio que hizo Thermo Fisher Scientific, que es una empresa que se dedica a hacer fichas de datos de seguridad sobre diferentes estructuras químicas moleculares. Y aquí está, esto fue, la fecha de preparación fue el 11 de enero de 2007, su fecha de revisión fue el 31 de diciembre de 2020. En ciencia, hace 3 años significa hace un par de segundos. La revisión fue la séptima, hubo pues identificación de la sustancia, etcétera, y aquí está su correo, los teléfonos, etcétera. O sea, no es una cosa sacada de la manga de la camisa, es un estudio muy serio y eso nos da una seguridad terapéutica. Y eso no se obtiene tan fácil de cualquier sustancia o de cualquier extracto. Y eso es muy bueno.
Otros estudios han observado que el consumo de cúrcuma pareciera jugar un papel importante en la modulación de la inflamación del intestino. También se ha visto que mejora la gastritis, la acidez y ayuda a aumentar la producción de moco gástrico, protegiendo las paredes del estómago. Esto es muy importante porque el estrés, que es la parte emocional que nos puede dar una gastritis crónica, el consumo de determinados alimentos, eh, las bebidas carbonatadas, el alcohol, etcétera, lo que hacen es destruirnos la mucosa. Y la cúrcuma lo que hace es aumentar la producción de ese moco protector de estómago, duodeno, intestino delgado, etcétera, ¿no? Además, inhibe los espasmos intestinales y la formación de úlceras que las puede causar el estrés, el alcohol, algunos fármacos sobre todo, y también puede estimular el flujo biliar hacia el intestino, lo cual por supuesto mejora la digestión de las grasas en la dieta. Como vemos, pues la cúrcuma también a nivel gastrointestinal es de primera elección y es una ayuda importantísima. Hay un estudio controlado, aleatorizado, randomizado que se hizo con 116 pacientes que presentaban dolor abdominal, molestias epigástricas, flatulencia, eructos, y mostraron que después de 7 días, el 87% del grupo con cúrcuma presentó alivio de los síntomas de la dispepsia en comparación con el 53% del grupo placebo. O sea que vemos que sí, en realidad, la cúrcuma ejerce un gran beneficio clínico en los pacientes con patologías precisas. Hay otro estudio multicéntrico que también fue randomizado a doble ciego, controlado con placebo, que evaluó la eficacia del enema de curcumina de 2 gramos diarios al día por 6 meses en la prevención de recaídas en 82 pacientes con colitis ulcerosa. Si ustedes han tenido pacientes con colitis ulcerosa o han visto ese tipo de patologías, es de lo peor que puede tener un ser humano. O sea, ir al baño y en vez de defecar heces, usted defeca coágulos y sangre, que además le trae complicaciones de anemia, de falla inmunológica, etcétera. Y aquí la curcumina funcionó de una manera importante en la mejora de estos pacientes. Los resultados, pues, que el tratamiento redujo significativamente los indicadores de actividad y gravedad de la enfermedad y dio como resultado una tasa de recaída más baja que con placebo. Estos pacientes son tratados generalmente con enemas de esteroides y de esa manera mejora, pero usted deja de aplicarle los esteroides y el paciente recae. Con cúrcuma no sucedió eso. El nivel de recaída fue de una tasa muy, muy baja. Las lesiones hepáticas, que es otra patología de moda, se ha visto que es el resultado del estrés oxidativo inducido por el alcohol, por fármacos, por infecciones virales, por contaminantes ambientales y una dieta alta en grasa y azúcares simples. En estos casos, la cúrcuma a través de la curcumina previene la aparición de lesiones hepáticas. Miren, casi diría por exagerar, andaremos por un 35-40% de la población de los países desarrollados que tiene hígado graso, o por lo menos está en esteatosis hepática, ya casi para llegar, y otros casos con cirrosis o con otro tipo de lesiones que llevan a generar que el hígado, que yo estoy de acuerdo con los chinos, dicen ellos que es el órgano más importante del organismo. Porque cuando uno va al hospital y le dicen, mire, él tiene un tiro en la cabeza o le dio una meningitis terrible de niño y quedó vegetal, pues. Pero está vivo desde hace 10, 15 años aquí en esta cama, con alimentación parenteral y cuidados, etcétera, pero él no muere. De esos hay miles, pero pacientes sin hígado, no hay ni uno. Usted moriría sin el hígado en 5 o 10 minutos. Entonces, la cúrcuma es el aliado número 1
del órgano más importante de los seres humanos, que es el hígado. El síndrome metabólico, que incluye una serie de manifestaciones clínicas como la resistencia a la insulina, la hiperglicemia, la hipertensión, la dislipidemia y sobre todo un perímetro de cintura elevado. Eso es algo que la curcumina en estos días hemos estado estudiando que sí puede mejorar. Claro, no solo es la cúrcuma, ¿verdad? Hay que estar claro de eso. Hay que hacer ejercicio, hay que hacer dieta, en fin, hay que tomar todas las medidas necesarias, además de dar la cúrcuma. Pero lo importante es que una planta es capaz de ayudarnos a controlar un síndrome que puede llegar a ser mortal en muchísimas personas. Hay muchos estudios pues que sugieren que la curcumina favorece el control de algunos aspectos del síndrome metabólico, como la reducción, mire, importantísimo, de los niveles del colesterol total, el colesterol de baja densidad tipo C, de los triglicéridos, de los valores de la inflamación, la reducción de la peroxidación lipídica y el estrés oxidativo. O sea, hay exámenes que nos demuestran que esto funciona. Por ejemplo, una hemoglobina glicosilada, una proteína C reactiva, que son parámetros que van a ir cambiando en el tiempo conforme el paciente vaya desarrollando todo ese proceso de acompañamiento clínico y de revisión clínica usando curcuminoides. Los efectos que se le han atribuido al papel que tienen los curcuminoides en la modulación de la expresión de genes. Miren qué importante, la expresión de los genes, también la curcumina tiene efectos sobre ellos, y la actividad de las enzimas involucradas en el metabolismo de las lipoproteínas que conducen a la reducción de triglicéridos y del colesterol en plasma y que elevan las concentraciones del colesterol de alta densidad, que es el que conocemos como el colesterol bueno. Entonces, llegar a que una planta pueda incidir en mi expresión genética, hombre, eso es algo increíble. Cuando uno sabe todos los factores que inhiben o que tienen que ver con esa expresión genética, que es algo supremamente poderoso, pues, que nos puede ayudar a mantener una salud muy buena. Hay ensayos que son randomizados o aleatorizados y controlados con placebo que estudiaron a 100 sujetos con síndrome metabólico. Un grupo recibió 1 gramo de curcumina al día y el grupo de control recibió un placebo durante 8 semanas. ¿Y qué pasó? Los hallazgos demostraron que hubo una reducción estadísticamente significativa en los niveles de colesterol de baja densidad y colesterol total y triglicéridos, y una elevación del colesterol, el bueno, ¿verdad? El HDL, en el grupo de pacientes versus el grupo control. O sea, a mí lo que me llama la atención y me gusta y me parece algo importante es que ya se estén haciendo estudios más profundos a este nivel y sobre todo por universidades y por institutos científicos prestigiosos, lo cual nos da una solvencia moral y científica para estar hablando de estas cosas. Y eso nos da también una seguridad técnica de que si damos esto y aplicamos todas estas indicaciones con nuestros pacientes, pues vamos a obtener resultados buenos. Van a haber mejorías en sus patologías. ¿Y el paciente qué es lo que necesita? Mejorarse, ver en la práctica que eso le cayó muy bien. Entonces, en una revisión sistemática y de meta-análisis, se encontró una mejora significativa de los niveles de glucosa en sangre, en ayunas y de los triglicéridos, de la HDL y, miren qué importante, de la presión arterial diastólica, con un cambio significativo en la medición de la circunferencia de la cintura y el nivel de presión arterial sistólica. O sea, esto nos dice que un paciente
con síndrome metabólico puede revertir ese proceso, porque estos son propuestas de tratamiento reaccionales. O sea, damos la cúrcuma al paciente y su organismo va a generar una reacción. Por eso se llaman medicamentos reaccionales. Es igual que los homeopáticos, es igual que la acupuntura, etcétera, que la terapia neural. Y no son medicamentos accionales como los medicamentos alopáticos que usted dice, usted crea o no crea, tenga fe o no tenga fe. Si yo le pongo un diclofenac, eso va a producir una acción, le guste o no le guste, punto. Por eso son medicamentos accionales. Y esto es una propuesta reaccional, es una terapéutica que produce una reacción. Bien, miren este estudio que se hizo en España, en Trujillo. El autor es una doctora que estaba aspirando a una especialidad. Otros doctores la asesoraron y hicieron un experimento con extracto etanólico de cúrcuma. Esto fue en el año 2021, ¿verdad? Y fue para demostrar el efecto contra la Cándida albicans que tiene la cúrcuma. La presente investigación decía tenía como objetivo evaluar el efecto antifúngico in vitro del extracto etanólico del rizoma de cúrcuma longa sobre cepas de Cándida albicans. Se llevó a cabo el estudio de tipo comparativo, longitudinal, prospectivo y experimental. La población estuvo conformada por el conjunto de placas inoculadas con las cepas de Cándida albicans, aplicándoseles el extracto etanólico del rizoma de cúrcuma, observando su efecto antifúngico para dichas cepas. Se observó que el extracto etanólico del rizoma de cúrcuma tuvo efecto inhibitorio in vitro frente a Cándida albicans al utilizar las diferentes concentraciones de 25, 50, 75 y 100%. Hicieron todas esas preparaciones y llevaron a cabo el experimento. Para evaluar la actividad antifúngica se utilizó el método de Kirby-Bauer, que es una difusión en un disco de cartoncito, se pone el extracto y eso se pone en la caja de PRI y ellos determinaron la concentración mínima inhibitoria que se aplicó a Cándida albicans. El mismo se utilizó con un grupo control con fluconazol, realizándose 10 repeticiones en cada caso. O sea, fluconazol versus curcumina en etanol. Entonces, se observó que el extracto etanólico de cúrcuma sobre la cándida fue sensible a partir de las concentraciones de 50 y de 75%, con un diámetro promedio de halo de 12 y 16 milímetros, o sea, alrededor del disco, 15 milímetros, murió la cándida. Y que mientras la concentración del 100%, el diámetro promedio del halo fue de 25 milímetros, demostrando así un efecto semejante al fluconazol. Y si ustedes saben que el fluconazol, si usted toma más de 3 tabletas, prepárese el hígado, porque yo he tenido pacientitos que después de tratamientos medianamente prolongados de fluconazol han sufrido cirrosis hepática. Entonces, no hay punto de comparación, ¿verdad? Finalmente se concluyó que el extracto etanólico del rizoma de cúrcuma longa sí tiene efecto antifúngico sobre la Cándida albicans. Entonces, sí, demostrado científicamente ese efecto antifúngico. Bien, la cúrcuma sabemos que es un gran inhibidor de la angiogénesis. Su mecanismo es inhibir el factor de crecimiento vascular. Entonces, ¿de qué se nutre un tumor? ¿De qué se nutre una mala formación? Pues los tumores tienen una característica y es que ellos estimulan la formación de nuevos vasos sanguíneos, porque de ahí obtienen el azúcar, que es lo único que los hace crecer y desarrollarse. Cuando inhibimos ese crecimiento, el tumor
tiende a desaparecer, tiende a morirse. Y la cúrcuma tiene esa cualidad. Y ojo, no solo la cúrcuma, todos los frutos chiquititos, rojitos, tienen ácido elágico, que hace lo mismo. El brócoli tiene sulforafano, que hace lo mismo. El ajo tiene alicina, que hace lo mismo. La cebolla tiene quercetina, que hace lo mismo. Y aquí pudiéramos hablar muchísimos datos sobre eso, que será pues otra conferencia, si me dan permiso, que pudiéramos hablar sobre alimentos contra el cáncer. Y si sabemos cuál es el alimento, ¿por qué no lo podemos hacer también, al igual que la cúrcuma, para que nos ayude en esos procesos? Pero aquí tenemos además un estudio que se hizo en Cuba, en donde para evaluar el efecto antiinflamatorio y antioxidante del extracto de cúrcuma sobre macrófagos murinos infectados por H. pylori. Acuérdense que una infección por H. pylori crónica de larga data nos lleva a un cáncer de estómago. Entonces ellos hicieron una prueba de cómo disminuir al H. pylori sin dar la tetraterapia antibiótica que se da en Occidente, que es mortal. Ahí, además de matar al Helicobacter, podemos matar al paciente. Y entonces ellos evaluaron las diferentes concentraciones del extracto y las relaciones de bacterias y se evaluó la muerte celular. Entonces se determinó la producción de óxido nítrico, la del peróxido de hidrógeno y los niveles de la interleuquina 1 beta. Los resultados. La viabilidad del macrófago se afectó frente a las concentraciones de 100 microgramos por mililitro del extracto de cúrcuma y a partir de 25 bacterias sobre macrófago. O sea que sí hubo una altísima destrucción del Helicobacter pylori. Al combinar las diferentes concentraciones del extracto con las multiplicidades bacterianas, se observó una reducción en los niveles de agua oxigenada e interleuquina 1 beta. Sin embargo, la reducción del óxido nítrico se observó en el rango de 6,25 a 50 microgramos por mililitro del producto natural, o sea, del extracto de la cúrcuma. Conclusión, el extracto de cúrcuma cubano mostró potencial antioxidante y antiinflamatorio al disminuir la citotoxicidad celular y la producción de especies reactivas de oxígeno en macrófagos peritoneales, lo cual es un avance importantísimo que debemos de incluir en nuestro acervo para el tratamiento y sugerencia de tratamientos contra el H. pylori. Y si les gustan los tips, les voy a dar uno muy bueno. Yo lo aprendí en la Clínica Mayo en Estados Unidos. Ellos fueron de los primeros y me pareció una buena actitud de los doctores gastroenterólogos de decir, miren, la tetraterapia antibiótica no nos está funcionando. Aceptaron eso. ¿Y qué usaron? Brócoli, el sulforafano. Una taza de brócoli pasado por 1 minuto de agua hirviendo antes de cada comida, acompañado de 2 cucharadas grandes de Pepto-Bismol. El Pepto-Bismol lo que tiene es bismuto, y eso dieron. El 98% de las personas eliminaban totalmente el Helicobacter pylori en 30 días. Pruébenlo con sus pacientes, pruébenlo con ustedes mismos y se darán cuenta de la efectividad que también tiene esto. Y si además de eso tomamos cúrcuma, el resultado será 100%. Miren, este estudio me parece increíble. Fue hecho en la UNAM, en México, en donde los complejos metálicos, fíjense bien, de curcumina y algunos derivados reciben en la actualidad una amplia atención dirigida a mejorar el potencial medicinal que ésta tiene. La bibliografía científica sugiere que la presencia del metal en el complejo curcuminoide conserva el potencial terapéutico de la curcumina o aumenta su estabilidad en el medio celular. Cosa interesantísima. En este contexto, se muestra que los complejos metálicos de la curcumina descritos
en la invención tuvieron un efecto citotóxico considerable en 3 líneas celulares de cáncer, que es un monstruo a vencer, pero que ya sabemos de dónde viene, cómo se va fabricando, lo explicó Hammer, lo han explicado muchísimos médicos, y ahora tenemos una muestra científica de que también la cúrcuma puede ser de mucho beneficio en el tratamiento del cáncer humano. Y hay efectos pequeños no tóxicos en el modelo in vivo, utilizando, y su actividad se encontró de forma comparable a casi 2 veces más alto que el cisplatino. Imagínense aplicar la cúrcuma en vez del cisplatino y obtener 2 veces mejor el resultado. Los cuadros comparativos que se escriben en la presente invención inhiben a la lipoperoxidación en el modelo de tejido de cerebro de ratón, que fue donde se hizo el experimento en cánceres de cerebro, y se vieron y se trataron en los ratones. Y los experimentos de toxicidad aguda en vivo indican toxicidad baja a dosis, miren, de 3 gramos por kilo para todos los complejos, lo que los clasifica en la categoría 5, en la cual entre 2.000 y 5.000 miligramos por kilogramo, por ejemplo, no producen toxicidad. La categoría menos tóxica para compuestos químicos, según los protocolos de la OCDE, no observó mortalidad ni cambios en el comportamiento de los animales en ninguno de los grupos que se trataron, lo cual nos da una seguridad terapéutica alta. Y el grado de avance del desarrollo se encuentra en un nivel 3 de maduración. Además, se describe la síntesis de los 4 complejos metálicos de la curcumina, que son el magnesio, el zinc, el cobre y el manganeso, que se caracterizaron por medios espectroscópicos, y se documentó su actividad antioxidante y citotóxica mediante ensayos en líneas celulares de cáncer y en el modelo de tejido de cerebro de ratón. O sea, estos estudios tan específicos, tan profundos, nos dan alegría, nos dan esperanzas, y sobre todo, algo importante. Hemos hablado de que la cúrcuma no solo, pónganle atención, se le debe de dar a los enfermos. Los que no tenemos esas patologías, debemos de consumirla todos los días. ¿Para qué? Porque eso es medicina preventiva. Eso es lo que debemos hacer los doctores: educar, enseñar, decirle al paciente cuál es el camino correcto a seguir para que no se enferme. De eso se trata. No esperar a que la chibolita lleve cargando al paciente para ver quién lo trata. En ese momento llegó tarde el diagnóstico, el doctor, la medicina, todo llegó tarde. En cambio, tenemos una gran posibilidad de prevenir cualquier tipo de patología. Y bien, miren esto, una comparación de los cánceres entre la India y los Estados Unidos. Todos los cánceres, excepto los de piel. En la India, 99 hombres, mujeres 104. En Estados Unidos, 361 en hombres y 283 en mujeres. El de pulmón, 9 en hombres, 2 en mujeres. En Estados Unidos, 59 hombres, 34 mujeres. Y si vamos revisando, en todos la diferencia es enorme. Miren aquí, en próstata, hombres, 5. En Estados Unidos, 104. Es abismal la diferencia. Y así podemos ver en diferentes cánceres. El de hígado, ¿por qué salen casi empatados? Ah, porque la mayor causa en la India son los virus, no las dietas, por la insalubridad que tiene ese país. Entonces hay hepatitis B, hepatitis C, que es la que genera, sobre todo en los hindúes, el cáncer de hígado. Y bien, y aquí vemos lo que viene, que esto será para otra charla. Esta es una molécula micelar. Estos puntos azules es agua. Y esto es, en este caso que estamos hablando de la cúrcuma, la estructura de la cúrcuma. Esto garantiza que la absorción sea casi el 100%. Y hay otro que se llama liposoma, que tiene 2 capas, es lípido,
que también tiene un nivel de altísima absorción. Cuando hablamos de nanotecnología, hablamos de esos dos tipos de moléculas. Pero hay algo que yo les quiero hacer notar, y es lo siguiente. Fíjense que toda esa información que les traje ahora fue hecha usando cúrcuma sin nanotecnología. Y miren qué resultados tan brillantes dieron todos los experimentos que se hicieron. Ahora que tenemos a disposición la cúrcuma con nanodispersión micelar, volviéramos a hacer esos experimentos, los resultados serían increíblemente mayores. Esto nos obliga a que con esta nueva cúrcuma tenemos que repetir esos experimentos y hacer mucho más todavía para poder demostrar la eficacia que nos da esto que se llama biodisponibilidad. Y ustedes ya lo han visto en otras charlas que han dado otros compañeros, en lo cual 10 gotas o una capsulita de cúrcuma micelizada equivale a una cantidad increíble de absorción, a una cantidad increíble de polvo de cúrcuma, que son, dicen, 10 gotas son 8 kilos de cúrcuma en polvo. O sea, estamos llegando a una nueva etapa de la medicina y es la nanopartícula, es la nueva biodisponibilidad que habrá, y no solo de cúrcuma, este fue el principio. Habrán de todos los fitoquímicos que tengamos a la disposición. Significa que si esto se sigue desarrollando, en los próximos 10 años, los fármacos no van a desaparecer 100% porque para un caso de urgencia siempre vamos a necesitarlos. Pero las enfermedades crónicas con esta nueva ola tecnológica que viene, será increíble la mejoría de nuestros pacientes y sobre todo la prevención. Pónganle atención a eso. La dieta, el ejercicio y la nanotecnología nos van a prevenir de muchísimas patologías. Aquí está, se las puedo mandar para los que quieran profundizar en los temas. Esta es la bibliografía de donde yo saqué esta información. También está esta otra. Se las puedo mandar a Santa para que ella las comparta en su WhatsApp para los que quieran seguir profundizando e investigando más sobre esto. Yo por mi parte quiero darles las gracias por haberme aguantado este rato, ¿verdad? Y este es un tema que, como dice aquí, continuará, no se acaba. Hemos hablado la puntita del iceberg gigantesco que tenemos enfrente. Así es que, pues, a partir de este momento, los que tengan preguntas, dudas sobre algo, pues, con el mayor de los gustos, las podemos responder. Le agradecemos mucho, doctor. Nos acaba de dar una muy buena cátedra. La verdad que sorprendido de los beneficios y se nota su experiencia en estos campos. Yo creo que a varios nos entusiasmó el retomar en estos consumos que estamos haciendo, empezar a integrar la cúrcuma en más padecimientos de los que yo creo que estábamos conscientes, ¿no? Y un punto muy importante, retomando lo que comentaba, ¿no? Que si estamos desinflamando y estamos quitando los procesos de acidez, pues estamos haciendo un proceso de medicina preventiva de alto nivel. Entonces se me queda muy grabado esa parte, ¿no? Que a lo mejor no somos conscientes, lo estamos haciendo como un suplemento y no estamos conscientes del nivel de impacto que va a tener en nuestra vida. Entonces ahí nos llevamos una tarea muy particular de retomarlo, ¿no? Voy a checar aquí en el chat las preguntas que nos han hecho llegar. Si tienen algunas, las pueden ir escribiendo. Y por aquí tenían las primeras. Nos preguntan si ayuda en la recuperación de la sarcopenia. Pues fíjese que como estábamos hablando, ¿verdad? Y lo expusimos,
al igual que los atletas, el proceso de sarcopenia también puede ser de bastante ayuda la curcumina porque va a inhibir esa destrucción molecular que se da a nivel de las proteínas y del músculo, por supuesto, ¿verdad? ¿Eso qué significa, Daniel? Significa que si yo me voy acercando a los 40 años y nunca he tomado cúrcuma, pero me entero, lo primero que tengo que hacer es tomar cúrcuma para evitar que ese proceso se apodere de mi cuerpo y me empiece a enflaquecer los brazos, las nalgas, las piernas, todo se va. Y entonces es importante. Y yo quería aprovechar en esta charla mencionarles algo, porque yo cuando conocí esta cúrcuma nanotecnológica, me decían, es una capsulita o 10 gotitas al día. Revisando la literatura, pienso que la dosis dependerá de la necesidad del paciente. Si alguien está con una patología muy aguda, pues tenemos que darle una dosis más alta, ¿verdad? Yo pienso que esta cúrcuma con esta tecnología tan maravillosa, para mí un paciente de alto riesgo y con un caso muy agudo, pudiera llegar a tomar inclusive 2 cada 8 horas y yo no creo que se nos vaya a morir por toxicidad en lo absoluto, al contrario. Entonces todo dependerá la dosis de la gravedad de la situación y yo creo que los doctores eh, tenemos que ir aprendiendo en la práctica a ir modulando y creo que vamos a tener dosis más precisas dentro de 5 años. O sea, no le veo menos. Claro, vamos a ir afinando en el camino, pero yo creo que inicialmente con los estudios de toxicidad podemos darla sin temor. O sea, no vamos a matar al paciente si le damos 2 cápsulas cada 8 horas. Al contrario, creo que le vamos a ayudar muchísimo. Perfecto, sí, le agradezco mucho. Tuve una participación de unos 74 personas más o menos en promedio que estamos aquí entusiasmados con la charla, entonces le agradecemos mucho. Los comentarios que hay en el chat, más que preguntas, lo están felicitando por la presentación, están entusiasmados por la charla y porque pues estamos teniendo más beneficios de los que en realidad teníamos conciencia, ¿no? Entonces, invitadísimo, doctor, a que sigamos continuando y tengamos este tipo de charlas cada tanto tiempo y le agradecemos mucho su tiempo, su participación y su experiencia. La verdad es que pues quedamos, yo estuve anotando y anotando porque muy buena información. Se me quedó el dato por ahí que dijo que a arriba de los 35 años todos tenemos un grado de artrosis, ¿no? De inflamación que ya nos está deteriorando, entonces es consumirla, ya no hay de otra, es ir integrando en diferentes dosis y ir aumentando la medida conforme antes de que lleguemos a ese nivel de inflamación alto que nos esté disminuyendo la calidad de vida, ¿no? Perfecto, Daniel. Bueno, muchas gracias y muy buenas noches para todos los que estuvieron pendientes de este compartir, ¿verdad? De conocimientos y espero pues que nos veamos en otro tipo de temas también, ¿verdad? Que son tan interesantes. Así es de que un abrazo para todos y muy buenas noches. Gracias, Daniel. Le agradecemos mucho a toda la comunidad. Ahora, Invitadísimo, doctor, a que sigamos con estas charlas y muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su participación y estamos en la próxima sesión. La sesión tal cual la vamos a subir a YouTube y ya les hacemos llegar la liga. Le agradecemos mucho su tiempo a todos, que pasen muy buenas noches y que descansen. Muchas gracias. gracias.